Jesucristo estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban fuera, trataban de hablar con él y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Jesucristo contestó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 46 al 50. La niña María cumple con la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 21 de noviembre, año 2023. Hoy nuestra Iglesia Católica detiene el pensamiento en la presentación de la Virgen María, en la Niña María, en cumplir y hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro tema para hoy y es un tema bien importante para preguntarnos hasta dónde nosotros hacemos la voluntad de Dios. Nos vamos a basar en la Santísima Virgen María, que es un excelente y perfectísimo ejemplo de la persona que hace la voluntad de Dios. Jesucristo pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señala a los discípulos y dice: esos son mi madre y mis hermanos. Estos que hagan la voluntad de Dios, esos son todos los seguidores míos. Aquella persona que haga la voluntad de Dios. Pregunta del millón: ¿qué es hacer la voluntad de Dios? El mayor éxito en la vida como creyentes es que logremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios es un plan de trabajo, es una tarea, es un objetivo a cumplir, que la persona lo logre, a que haga la voluntad de Dios. No es fácil aceptar situaciones porque implica sacrificio, perseverar en las pruebas, lograr descubrir la voluntad de Dios en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que creemos. Ahí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en lo que hacemos todos los días. Una persona se puede preguntar: ¿esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Hago esto todos los días? Esa es la voluntad de Dios. Es decir, trato mal a las personas, esto será la voluntad de Dios. Hago las cosas de mala gana, esto será la voluntad de Dios. En lo que pensamos, pienso muy mal de los demás, eso será la voluntad de Dios. La primera idea que se me ocurre cuando me nombran a una persona es hablar mal de esa persona. Pienso mal, inmediatamente le miro es el defecto en lugar de hablar bien de los demás. Eso será la voluntad de Dios. En lo que sentimos, manejo el corazón, los sentimientos, las pasiones, los afectos. Siento odio contra las personas, eso será la voluntad de Dios. Siento envidia de los demás, eso será la voluntad de Dios. Trato hipócritamente a los demás, eso será voluntad de Dios. Y en lo que creemos, el último verbo, ya utilizamos 4 verbos: hacer, pensar, sentir y creer. En lo que creemos, la manera como yo llevo la religión, esa será la voluntad de Dios. Voy a misa y comulgo todos los días, pero soy la persona más chismosa del barrio, esa será la voluntad de Dios. Voy a misa, me encanta rezar el rosario, hablo muy mal de los demás, esa será la voluntad de Dios. Entonces, fíjense cómo es de importante 4 verbos que definen la voluntad de Dios, y esos verbos son hacer, pensar, sentir y creer. María Santísima es un excelente modelo de aquella persona que logró hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Hijo, la voluntad que Dios le encomendó como maestro y como corredentora,
le encomendó a la Virgen que sea madre, que sea esposa, que sea compañera, que sea corredentora, y por eso la privilegió. Es la única criatura humana que recibió un privilegio. Desde el inicio de su propia existencia, nació sin pecado, es inmaculada, concebida sin pecado original. Es la única criatura en la historia de la humanidad que haya nacido con ese privilegio, y es la única criatura que no murió, sino que ascendió, fue asunta, la llevaron los ángeles, asunta al cielo, a la gloria de Dios. Entonces ya tenemos un ejemplo muy bueno de una personita que hizo la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo logró? Desde el principio arrancó con el pie derecho. Desde el momento en que el arcángel San Gabriel le hace la pregunta clave a María Santísima, ella le dice: aquí estoy para hacer tu voluntad, que se haga en mí según tu palabra. Entonces imagínense ustedes una persona católica, creyente, practicante, un consagrado, consagrada, un ministro, que diga todos los días: aquí estoy para hacer la voluntad de Dios. Y llegue un día a ser tan perfecto en hacer todas las cosas todos los días, que esa era la voluntad de Dios. Traté mal a esa persona, esa era la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. La Madre del Cielo cumple con la voluntad de Dios, con las leyes que regían en el momento. Por ejemplo, en el libro de la Santa Biblia hay un libro sagrado que aparece la comunión, en que ella, en comunión con San José, según la ley de Moisés, llevaron al niño Jesús para presentarlo al templo. Muy respetuosa la Virgen y muy respetuoso San José. Según la ley judía hay que llevar el niño, y si es primogénito y es varón, y hay que llevarlo al templo, y hay que dar 2 pichones, 2 palomas, hay que consagrarlo. Y lo hicieron, y se fueron para el templo y hicieron la voluntad de Dios. El anciano Simeón, por ejemplo, le advierte a la Virgen María lo que implica la misión. Ella hace la voluntad. Aparece un anciano muy particular en ese día y toma al niño en los brazos, elogia a la madre y le dice a ella que una espada atravesará tu corazón, como quien dice: no va a ser fácil tu misión, pero lo vas a lograr. Y también le dice quién será el niño que lleva en los brazos. Ese niño será un signo de contradicción, y su madre deberá asumir dolores y esperanzas. Eso quedó consignado allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. La Virgen cumple con la voluntad de Dios y la voluntad de su Hijo. Maneja 2 veces la voluntad. Hace la voluntad de Dios porque dice: hágase en mí según tu palabra, y lo que diga Dios yo lo hago. Después el muchachito comenzó a crecer y ya fue un jovencito. Y el jovencito ya estaba entre los doctores de la ley explicándoles la palabra de Dios, y le dice a la mamá: ¿no sabes que yo debo estar en las cosas de mi padre? La Virgen guarda silencio. Hacer la voluntad de Dios. A veces guardar silencio también es hacer la voluntad de Dios. Ser prudente es hacer la voluntad de Dios. Ser correcto es hacer la voluntad de Dios. Servirle bien a los demás es hacer la voluntad de Dios. Siempre tener como principio el servicio a la persona por encima de cualquier cosa. Atienda a la persona, escuche a la persona, entre en el mundo de la persona. Está haciendo la voluntad. Nunca rechace. No le cierre la puerta al otro. No haga eso. No haga eso, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Una antigua tradición en la Iglesia Católica, y según un protoevangelio que se llama de Santiago, nos enseña que la niña María fue llevada por San Joaquín y Santa Ana, que son sus padres, al templo para ser educada y formada según la religión y los deberes para con Dios. Oigan eso. Los papás de la Virgen la llevaron para que la niñita comenzara a conocer la religión, se educara y se formara. Cumplieron con la voluntad de Dios. En el año 543 se dedicó un templo a Santa María en la ciudad de Jerusalén. Santa María la Nueva se llama el templo, para celebrar eso de la Virgen en su presentación. También hay 2 papas bien interesantes en la historia de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Papa Sixto V propone celebrar la presentación de la Virgen en toda la Iglesia, que se haga este momento, esto que estamos haciendo hoy,
que se celebre, que se haga oración, que se destaque la Niña María, hacer la voluntad de Dios. Y en el año 1953 el Papa Pío XII instituyó el día de la jornada Pro Orantibus, y así se llama, desde el año 1953, una jornada que existe en la Iglesia Católica hoy, 21 de noviembre, que se llama Pro Orantibus, jornada por aquellos que oran, significa eso. ¿Por qué? En honor de las religiosas de clausura. ¿Qué es clausura? Las religiosas que eligieron el camino para hacer la voluntad de Dios allí encerraditas, como Santa Teresa de Jesús, que es la patrona de las misiones y estuvo encerradita de clausura, de penitencia, de oración, de vida en comunidad, lo más de bueno, y se consagró. Así tenemos hoy una oración por todas las religiosas que llamamos de clausura, de vida de clausura. Y en el año 2014, ese es el año más reciente, el Papa Francisco recordó que este día debería ser una ocasión para darle gracias a Dios por tantas personas que en los monasterios, las personas de clausura, oigan a ese Papa, y las eremitas se dedican a Dios en la oración y el silencio, recordándolas con primacía sobre a Él que le corresponde. Hoy es un día de oración especial. La Niña María cumple con la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.